siguiente speaker invitada, Carla Lora. Muchísimas gracias por tenerme en el día de hoy. Estoy sumamente emocionada. Si les dijera que pueden superar lo que sea, que no existe ningún obstáculo que no puedan sobrepasar y que todos y cada uno de ustedes tienen dentro de ustedes el poder y la fuerza de trascender ante la adversidad, ¿me creerían? Excelente, gracias por hacerme el coro. En el día de hoy voy a hablarles de algo que para mí es condición sine qua non, es esencial para el éxito, para la felicidad y para superar obstáculos, la resiliencia. Y cómo esta florece y se transforma a través de los momentos muchas veces extremadamente difíciles. Esta introducción que hicieron suena bastante linda, pero no hubiese llegado hasta ese momento si no hubiese pasado a la edad de 20 años por una situación que transformó mi vida para siempre. Después de meses en cuidados intensivos, un coma, varias operaciones de pulmón y muy pocas respuestas, ahí estaba yo, sentada con un tanque de oxígeno, en una silla de ruedas, en el consultorio de mi doctora, esperando finalmente obtener esas respuestas. Mi doctora me hace una pregunta, me dice que si quiero saber mi diagnóstico, a lo que sin pensarlo 2 veces dije, claro que sí. Ella procedió a decir las palabras que nunca en mi vida esperé escucharme, mucho menos a la edad de 20 años. Tienes cáncer y tienes que darte quimioterapia de inmediato. En ese momento, ustedes se pueden imaginar que toda la energía de la habitación cambió. Mi equipo médico, mis padres, mis familiares estaban esperando cuál iba a ser mi respuesta. ¿Ustedes quieren saber qué fue lo único que reaccioné? Y se me van a caer los cabellos. Eso fue lo único que yo pensé en ese momento. Y claro está, estaba en shock. Y cuando ese shock pasó, naturalmente me quebré. Pasé semanas y semanas sin salir de mi habitación, haciéndome constantemente la misma pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Pasaba noches y noches sin dormir, pensando en que si me iba a dormir, no me iba a despertar al día siguiente. En una de esas tantas noches en vela, recuerdo que le estaba escribiendo cartas de despedida a mis seres queridos. Siempre he sido así de dramática. Y recuerdo que le estaba escribiendo una carta a mi hermanito, que en ese momento tenía 3 años. Le decía que sabía que no me iba a recordar, pero que quería que supiera lo mucho que lo quise. Y ahí algo hizo clic. Me hizo una pregunta que cambió mi vida para siempre. Y fue, ¿a qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la muerte o le tienes miedo al olvido? Y ¡boom! Me di cuenta que no le tenía miedo a la muerte. Morir era fácil. Le tenía miedo al olvido, a que mi paso por este mundo hubiese sido completamente imperceptible, que no hubiese hecho nada por nadie y que solo quedara en la mente y en los corazones de mis seres queridos. Y esa sensación me aterró. Ya había tenido mi llamada despertadora. El doctor Greg Steinberg describe en una de sus conferencias las 5 etapas que pasa el ser humano para vivir una vida en armonía y superar obstáculos. La primera es esa llamada despertadora. La segunda es la trascendencia. Luego viene el cambio de perspectiva. Más adelante viene el despertar de la genialidad. Y por último viene el pensamiento colectivo. Cuando comenzamos a pensar más en los demás que solamente en nosotros. Y esas etapas suenan maravillosas, pero en mi caso, ellas fueron fluyendo como producto de muchísimas pérdidas, de muchísimos tropiezos y sobre todo mucho, mucho dolor. Entonces, comencé a dejar mi mente fluir. Me hice la pregunta de qué podía hacer yo con mi condición. Lo primero que tenía que hacer era salir de esa cama. Salir de esa cama, porque al final del día seguía viva. Comencé a hacerme nuevas preguntas. ¿Para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Comencé a evaluar las acciones que me habían llevado hasta ese momento, las acciones que me habían llevado a estudiar la carrera de Derecho. Y era pues la vocación de servicio. Ok, puedo utilizar esa pasión, puedo transformarla. Inicio un proyecto llamado Lolita's Journey, que inicia para cambiar esa cara, esa connotación negativa de la enfermedad, con el mensaje que hasta el día de hoy continúa de
Puedes estar en una circunstancia difícil y aún así aprovechar y convertirla en oportunidad si transformas tu actitud. Comienzo este proyecto, inicio mi proyecto de acción social, comienzo a hacer actividades de recolección de fondos para pacientes que tenían mucho menos suerte que yo y comienzo a vivir esa vida de propósito. En cuestión de meses ya había vuelto a la universidad, estaba respirando y caminando sin asistencia y en un abrir y cerrar de ojos el tratamiento funcionó y había tenido una segunda oportunidad en la vida. Gracias. Gracias. Pasan 6 meses, todo va bien, entrego mi tesis en responsabilidad civil médica como producto de lo que pasé, ser parte del sistema sanitario. Me gradúo como abogada, comienzo a sentirme como que las cosas están realmente fluyendo. Tengo una nueva pareja, esta pareja pues me entiende y lo inesperado sucede. El cáncer vuelve a tocar mi puerta una vez más. En ese momento la pareja que tenía no supo manejarlo y vuelvo una vez más al campo de batalla sola, pero ya en este momento sabía qué quería hacer con mi vida y no me iba a rendir tan fácil. En ese momento tuve una victoria, me gradué de la carrera de Derecho, consigo un trabajo como abogada, encuentro mi propósito, decido irme a los Estados Unidos a certificarme como life coach, regreso, pero algo se siente que no está bien, me hace falta algo. Y para darme esa respuesta, el cáncer vuelve a tocar mi puerta una tercera vez. Ahora desde las puertas de un nuevo hogar que con mucho esfuerzo me había tocado construir. Vuelvo como perro arrepentido a casa de mi madre, sumamente desesperanzada, sentía que quizás ese era mi destino, que no debía luchar. Desafortunadamente, en esa oportunidad el tratamiento no funcionó. Mis riñones comenzaron a fallar, las probabilidades de curación eran 0, y en una de esas conversaciones existenciales con un compañero que había pasado por la misma situación, vuelve y pronuncia unas palabras que cambiaron mi vida para siempre. Dijo, el cáncer estaba supuesto a pasarme, porque el cáncer me convirtió en la persona que soy en el día de hoy. Y eso resonó tanto en mí, porque me di cuenta, ¿y si el propósito de esta situación no era solamente recobrar mi vida, reformarla, sino transformarla completamente? ¿Y si todo eso que me estaba pasando me estaba preparando para recibir eso que yo realmente necesitaba en la vida? Y era de esta forma, era la realidad. Necesitaba tocar fondo, necesitaba perderlo todo para entender que no me podía rendir tan fácil. Comencé a creer muchísimo más en mí. Cuando cambias la ruta hacia tu destino, cuando transformas tus pasiones, grandes cosas pasan. Renuncié a mi trabajo, dije ya no más, no quiero emplearme. Comencé con una mano adelante y otra detrás a dar charlas, a dar talleres, a dar conferencias y fue muy difícil. Primero por mi edad, segundo por la inexperiencia, pero ya yo sabía que eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida, dejar mi huella en este mundo. Y poco a poco las cosas comenzaron a fluir, los clientes comenzaron a llegar. Pero nada de eso hubiese sido posible sin adaptarme al cambio, sin adaptarme al trauma y transformarme a través de él. Al final del día eso es la resiliencia, la capacidad de convertir una situación difícil en una oportunidad de crecimiento. La resiliencia es una herramienta que nos otorga una gran ventaja, no solamente en la vida, sino también en el ámbito laboral, porque nos brinda la oportunidad de afrontar con una actitud positiva situaciones que nos generan estrés, que nos generan resistencia, que nos generan frustración, con la mentalidad de que hay un futuro mejor, con la mentalidad de que hay una oportunidad de crecer en ese momento. Entonces, ¿qué nos hace rendirnos ante la adversidad? Lamentablemente, no hay una fórmula mágica que nos haga seres más resilientes. Se trata de encontrar una llama interior tan, pero tan fuerte que el agua de la adversidad no pueda apagarla, sino que sirva como gasolina para hacerla más fuerte.
Se trata de ir de fracaso en fracaso con entusiasmo. Muchísimas gracias. Gracias.